Hemos buscado a Ricardo Monreal, que en su momento fue coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador en la contienda por la presidencia de la República. Como sabemos, recordábamos una escena donde aparecía, ¿en qué fecha sería aquella escena donde aparecía López Obrador y Ricardo Monreal como su coordinador de campaña, cuando denunciaron el asunto de las tarjetas Soriana y pues hicieron una especie como de escenografía, digámoslo así, elaborada con una tarjeta tras otra de las tarjetas que finalmente se presentaron en un paquete de varios miles ante el IFE para ser investigadas. Investigación que ha concluido para el IFE y que ha resuelto el día de ayer en esta votación que será impugnada, según anunció Camerino Márquez, ante el tribunal. Una decisión en donde dice que no hay elementos para sancionar a nadie y que no quedó demostrado la figura de coacción del voto, compra o coacción del voto, que era la acusación que se hacía. Y bueno, pues Ricardo Monreal, en calidad de excoordinador de la campaña de López Obrador y uno de los principales críticos de la campaña presidencial de Peña Nieto, con este elemento que hoy tenemos, pues ¿qué dices al respecto de lo que ayer hizo el IFE y de la votación que hemos informado esta mañana? Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal, Carmen? Primero un saludo afectuoso a ti y a todo el auditorio y decirte que di seguimiento puntual a este asunto desde hace varios meses y obviamente me siento muy indignado con tanta impunidad en este gobierno, con tanta actitud cínica y con un IFE que yo lo he dicho siempre, se corrompió, estuvo al servicio del PRI y con gente menor, que no es capaz de hacer valer la ley. Incluso lo describo puntualmente en el libro último que escribí sobre la larga travesía, que precisamente este tema lo toco en un capítulo especial donde digo que la impunidad seguirá presente si no se resuelve por el IFE y por el Tribunal Electoral, que todavía está pendiente de resolver en última instancia. Pero es cínico, Carmen, la verdad es que te da mucho coraje, sientes impotencia, porque además hay cartas notariales de personas que nos entregaron las tarjetas del Estado de México, de Guanajuato, de Hidalgo, de Veracruz, de varias partes del país, que fueron ante notario público y dijeron ellas de motu propio, bajo su propia responsabilidad: esta tarjeta me la entregó el dirigente del PRI por 800 pesos, por 1,000 pesos, por 500 pesos, con el propósito de apoyar al PRI en la elección. Es decir, fueron ellas y ellos testigos y confesos de que se cometió este delito grave, esta irregularidad grave, y que nosotros hemos concluido que lamentablemente quien compra la presidencia termina vendiendo al país, termina vendiendo la patria, que es lo que está sucediendo. Así es de que esta actitud cínica lo único que hace es mayor decadencia, el que la población sienta obviamente que la pudredumbre del sistema está en su máxima expresión, pero nos sentimos muy indignados, Carmen. Yo como coordinador, o sea, fueron miles y miles y miles de tarjetas de Soriana, aparte de Monex, no estoy tocando Monex, simplemente Soriana, pero además, Carmen, todo este asunto fue debidamente comprobado con testimonios de las personas que recibieron, dónde la recibieron, a condición de que estaban sujetas a condición para votar por el PRI. Y ahora vemos con tristeza que simplemente le dan carpetazo. Y a mí no me extraña, porque la gente que está en el IFE y que estuvo en el IFE fue gente verdaderamente traidora a la democracia. Como le dijeran al anterior presidente del Consejo, fue un traidor a la democracia. Y esto me parece que indigna más a los ciudadanos, indigna más a la gente libre, a la gente pensante. Nosotros todavía tenemos un recurso que no se ha resuelto, Carmen, yo lo presenté de manera personal, fue el
presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta y otras violaciones que presumíamos que iban a quedar en la impunidad, como es que han quedado casi todo, las denuncias que presentamos les han dado carpetazo, las han cubierto y hay una impunidad verdaderamente indigna y que te genera esta reacción de impotencia y decirle a la gente que es un reflejo de la decadencia, de la corrupción y el pillaje que está viviendo nuestro país con este mal gobierno que simple y sencillamente se escuda en la televisión y en la radio oficial para poder ocultar todo ese tipo de tropelías, de pillerías, porque no son otra cosa, tropelías, pillerías, fechorías de una pandilla de bribones que está gobernando el país. En la resolución que toma el IFE ayer, Ricardo Monreal, bueno, se establece que efectivamente se entregaron tarjetas Soriana. Sin embargo, en esta sesión extraordinaria y después de este año y medio de investigaciones, el IFE concluye que a los ciudadanos que recibieron la tarjeta a precio por ti de Soriana no se les solicitó sufragar a favor del PRI o del Verde o de otra fuerza política, y dice que tampoco se les pidió votar a favor de los entonces candidatos a dicha coalición, los del Verde y los del PRI, a cargos de elección popular. Entonces, como se entregaron las tarjetas, pero no se les obligó ni se les coaccionó para votar por alguien, pues entonces no hay nada que sancionar. Es el resolutivo. Mira, Carmen, lo vi, es un argumento de risa, es un argumento de cínicos en un país de cínicos. ¿Cómo es posible que nos digan, sí se le entregó por el PRI, pero no me obligó a votar por el PRI? O sea, es para tontos, pues, es un argumento engañabobos. No, claro que hay, incluso te recordaba y te decía hace un rato que hay testimonios ante notario público que nosotros presentamos tanto ante el IFE como ante el Tribunal Federal Electoral, pero además también los estamos presentando ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de ciudadanos que nos llevaron la credencial, pero que además fueron ante notario público a decir, en efecto, a mí me la entregaron para votar por el PRI, para votar por Peña Nieto, y me dieron 1,000 pesos, y además el jefe de la manzana tenía una de 10,000, y a cada uno de los que vivíamos en el condominio nos dieron de a uno, de a 1,000, es decir, es verdaderamente un argumento. Mira cómo lo frasea el proyecto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad. Dice aquí, perdóname que te interrumpa, dice lo que aprobaron por unanimidad. Se refiere a los testimonios de los ciudadanos y dice que los testimonios de los ciudadanos que recabó el IFE decían... Concluye con esto que no se infiere que hubiese alguna amenaza, presión o coacción en su contra, como hace valer el quejoso en referencia al recurso que presentó el PRD. De igual forma, lo leo textual también, en ninguno de los casos se señaló que haya sufrido amenaza, violencia o fuerza alguna que se haya reflejado en una presión o coacción para emitir su voto en el pasado proceso electoral federal. Así que dice, pues sí se entregaron las tarjetas, pero no hubo violencia, fuerza alguna, amenaza, presión o coacción para votar por alguien. Es la argumentación que queda aquí registrada. Pero mira, Carmen, es como decirme, demuéstrame que había una pistola atrás del elector, o demuéstrame que lo llevaron a votar amenazado. Es absurdo, pues, es risible. Es verdaderamente kafkiano este argumento de esta gente menor que ha traicionado a la democracia, que por fortuna ya van a salir, pero que lamentablemente es el peor IFE que ha tenido la historia de este país. Es un órgano corrupto, es un órgano menor, es un órgano de gente que traicionó a la democracia y que ahora el país está viviendo estragos. Carmen, mira, gracias a esas tarjetas, gracias a esa compra del voto, está vendiéndose el país. Les debemos mucho a estos que aceptaron comprar, haber vendido su voto por 500 pesos, por 1,000 pesos. Vean lo que está pasando, más impuesto, terrorismo fiscal, la venta del patrimonio nacional, la privatización de Pemex. No solo eso, Carmen, el seguro social, las cuotas voluntarias van a subir de 2,000 a 20,000 pesos para todos aquellos que se inscribían voluntariamente en el seguro social, la ley educativa, la ley laboral, la ley de...
Es decir, todas las reformas estructurales que han sido un despojo y un saqueo al país, se debe a esta actitud pusilánime del Consejo General de IFE, del Tribunal, y lamentablemente, de ciudadanos que aceptaron que su voto se comprara por una tarjeta troyana y que ahora están impunes. Pues ahora resulta que no los amenazaron para votar el PRI, que por eso no hay ninguna sanción. Verdaderamente kafkiano, solo en este país, Carmen, comete este tipo de tropelías, y en este país se guarda silencio frente al poder, frente al terror, frente a que puedan ser pisoteados derechos. Pero tarde que temprano va a cambiar esto, Carmen. Nosotros tenemos que seguir luchando. En el libro, por fortuna, el otro día lo comentaste también, solamente como agenda, pero en el libro de la última travesía, la larga travesía, describo todos estos obstáculos puntualmente, como los altos funcionarios del PRI que estaban antes de los órganos del PRI, de justicia del PRI, ahora son las autoridades que son lamentablemente las que sancionan, las que persiguen delitos, las que están en la política exterior, las que están en la corte. Imagínense imagínense aquellos pillos que cienciaron los delitos que denunciamos con corte, de secretarios de Relaciones Exteriores, de agentes de alto nivel del gobierno que está generando estación en el país. Entonces, está con facturas, y esto que está pasando en el IFE es verdaderamente lamentable. Es una vergüenza que tengamos hablando de ese nivel, sometidos al poder, porque es indigno, pues, claramente kafkiano. Me siento indignado y me siento muy molesto como mexicano, como ciudadano, simplemente como con una campaña que la viví, que la sufrí, y que vamos simple y sencillamente revisando y viendo cómo la impunidad está haciendo gala en este país con un gran cinismo y un gran trabajo. Ricardo Monreal, le agradezco que nos tomes esta llamada telefónica y estaremos al pendiente, bueno, pues del recurso del tribunal, porque Camerino Márquez dice que va a presentar este recurso de impugnación del que ayer resolvió el IFE. Sí, está este recurso en el plano nacional, Carmen, ante el tribunal, que deseo que hay uno o dos magistrados que yo respeto, deseo que las luces del tribunal, al menos en esto como los otros fue imposible, porque están sometidos al poder, pero en este caso puedan alterar nuestras hijas, pero queda el recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hasta ahora no se ha resuelto, está sub judice, y nosotros vamos a seguir insistiendo. Por eso que la ley le diga que comete delito, que a dinero, el que compra el voto, nada se gana, porque él lo dice, el tribunal dice, o amenaza que no hubo nada, que no influyó, es decir, el IFE dice lo que la ley te previene, el IFE siempre oculta, interpreta de manera perversa y deja impunes estos delitos para todos aquellos que compraron la presidencia y que ahora tienen su lugar en la desgracia. El país está cayendo a pedazos, inseguridad, desempleo, pero esto dijimos en su momento. Ahora la gente, no sé, por eso les digo cuando voy a conferencia, a mí no me culpen, yo no voté ni por el PRI, ni por el PAN, ni por sus alates, y ahora cómplices, ahora nuevos lados que están causándole al país una gracia. Ricardo Real, gracias por tomar esta comunicación y estamos a la. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Un saludo para el auditorio. Gracias a Monreal, ex coordinador general de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y a todos los diputados del Movimiento Ciudadano. En nuestros archivos y registros tenemos, por ejemplo, esta tarjeta, que es una de las miles que se distribuyeron precisamente de Soriana en la campaña presidencial de PRI. Y bueno, pues muestra de lo que se analizó por año y medio por parte que resolvió que la distribución masiva de estas tarjetas pues no significaba ni la coacción la argumento que dio, que dimos la batalla bueno, fue posicionamiento porque no hubo realmente discusión ayer en el IFE sobre este tema, pero quien asumió, digamos, una postura crítica al respecto fue el representante del PT, Pedro Vázquez González, daba que tenía que declararse, pues, fundada del punto de vista de que se violentaron los principios de equidad y de 2011-2012. Decía que la inconformidad con esta resolución, pues, tiene que ver que se afirma que hubo violaciones a estos principios de equidad y de legalidad, que se dieron los principios de elecciones libres y democráticas, y que hubo coacción y compra del voto al efectuar regalos con la entrega
de las tarjetas Soriana, estas que se identifican como aprecio por ti, con valor de hasta 1,000 pesos, que los beneficiarios que recibían pudieron hacer efectiva Soriana. Así que bueno, ahí queda una resolución más polémica del IFE y veremos qué dice el tribunal con la impugnación que va en curso. Así que bueno, pues ahí está una parte de esta larga historia de las contiendas político-electorales rumbo a la presidencia en 2012, en ese proceso electoral federal 2011-2012, que en el caso de la presidencia llevó a Enrique Peña Nieto a la primera magistratura del país, al primer puesto de elección popular del país, que es la presidencia de México. Son las 8:10, tiempo del centro de la República. Regresamos con más.